Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la tercera y última sesión del taller de poesía de internet. Y nada, en realidad muchas gracias si es que estás todavía aquí en el tercer video. Ya seas parte del grupo de 18, ya seas alguna de las personas que está siguiendo el taller por el grupo de Facebook de 3021 o el chat de WhatsApp, donde sea, o si es que estás en un futuro distante y estás viendo esto como mucho tiempo después, igual, gracias. Bueno, originalmente yo había dividido esta sección, esta última parte de una forma distinta a la que voy a ejecutarla, ¿no? O sea, en realidad el día de hoy iba a hablar solamente de este asunto, que es la hiperliteratura, que ya es algo completamente desarrollado, o bueno, relacionado a lo que vendría a ser la literatura electrónica, igual, literatura que usa elementos de multimedia, de lo que es lo digital eh, para su expresión, ¿no? Para sus libros, para el texto en sí. Siento que he desvariado un poco en estas últimas dos frases, es que pasó un bus y me desconcentró, pero si he dicho algo errático, creo que va a quedar igual bastante claro en los siguientes minutos. Pero bueno, inicialmente solamente quería hablar sobre esto, pero hace unos días encontré este texto que lo estaba buscando hace mucho tiempo, lo postearon en el muro de 3021, creo que fue Canek, y es un texto muy interesante, notas en poesía postconceptual de Félix Bernstein. Me he quedado a la mitad, pero bueno, he podido leer también el prólogo, es decir, mi intención hubiera sido terminarlo antes de hacer este video, pero de hecho ya son los días en que tengo que subir el siguiente video de la última sesión. Y fácil, ya el final de la conversación o el final de la discusión sobre este texto se va a hacer en el mismo muro o en las sesiones por Zoom, ¿no? Que estamos llevando con el grupo de 18 personas. Y bueno, eso. Hoy día voy a hablar sobre esto, sobre hiperliteratura y sobre notas en la poesía postconceptual, que es un texto muy interesante de Bernstein, el hijo de Charles Bernstein, que creo que es un texto que sigue o complementa muchas de las ideas que ya habían dicho Goldschmidt. De hecho, más que complementar, también nos rechazan varias de las ideas y un poco se adentra más en lo que es la poesía norteamericana contemporánea de la actualidad y que creo que se pueden sacar muchas ideas de este texto. Pero vamos a empezar entonces el día de hoy con hiperliteratura. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a preguntarnos qué es la hiperliteratura. Bueno, la hiperliteratura es un concepto de James Yu. ¿Quién es James Yu? Bueno, es este chico de aquí, que es norteamericano, ¿no? Bueno, me imagino con raíces orientales, que ha hecho bastante por lo que es la literatura de Internet o la literatura electrónica específicamente, más que todo desde el lado de la curaduría. Este texto, de hecho, es muy importante, a pesar de su extensión, a pesar de que es, básicamente, uno lo puede tomar como un artículo ligero de Internet, ¿no? Como uno suele ver en ciertas páginas web. Pero a pesar de esa ligereza, a pesar de esa breve extensión, creo que dice cosas muy interesantes. Ya, más o menos lo que él intenta hacer en hiperliteratura es compilar literatura electrónica bajo ciertos estándares, que sea una literatura o bueno, obras de literatura que no necesiten mucho del lector, es decir, que no necesitan que el lector tenga que completarlos como lo menciona aquí, ¿no? No es una cosa de elige tu propia aventura, como esos libros de los años 70, ¿no? Que de hecho los habíamos mencionado creo que en las sesiones de Zoom, que tengan una narrativa compleja, completa, que no requieran enormes espacios de tiempo para ser disfrutados, o experiencia, o expertise es bueno, pericia. Es decir, por ejemplo, esta es literatura, bueno, hay gente que considera literatura, por ejemplo, estas páginas web donde hacen como Wikipedias de, no sé, un videojuego o de algo en específico. Él no, él, o sea, obviamente está como dirigiendo todo esto de la literatura electrónica hacia un lugar más pop. No sé si la palabra será comercial, pero más masivo, masivo. O sea, él está teniendo un focus en lo que es la masividad para ese tipo de expresiones literarias. Y acá hay algo que me parece súper interesante porque creo que nadie se toma este parámetro
para hacer estas selecciones de literatura en Internet. Y bueno, James Yu es uno de los que lo hace. Y me parece uno de los más importantes y distintivos del concepto de hiperliteratura. Su primer, su primer parámetro para entrar en esta antología, bueno, en esta selección de textos que luego vamos a revisar, es que estén en línea y que sean accesibles por eh, mobile device, o sea, a través de dispositivos móviles, dispositivos celulares, smartphones. Me parece súper interesante porque en los libros en texto, en los libros, en las antologías del siglo XX, nunca encontrarías, no sé, que alguien haga una antología porque y va a elegir a tales autores porque estos autores están en libros de bolsillo, ¿no? Por decir un tipo de formato de libro impreso durante el siglo XX. En cambio, él sí lo hace, o sea, para él esta accesibilidad es tan importante como algunos de estos otros parámetros. Eso me parece súper, inclusive chocante, pero también sumamente importante sobre lo que estamos trabajando, ¿no? Es decir, en la actualidad no solo es que la mayoría de gente que lea en Internet lo hace desde una PC, sino la mayoría de gente que lee en Internet lo hace a través de dispositivos móviles. Y es por eso que él lo pone como algo sumamente importante. Tampoco hay que dejar de lado esto, el término online, en línea. Hay mucha literatura electrónica que no está en línea. Creo que el libro electrónico que dio inicio, de hecho, a la literatura electrónica, la narrativa, fue un libro de 1987 llamado Afternoon a Story de Michael Joyce, que es un libro que avanza a través de hipervínculos. Todas las palabras son un hipervínculo. Eh, este libro no está en internet. Este libro, de hecho, no fue propuesto para hacer online. Estuvo durante un tiempo en una versión HTML, luego se bajaron esa versión de internet, pero en su tiempo se distribuía a través de disquetes. De hecho, era una editorial electrónica que distribuía sus libros a través de disquetes. Y entonces él no consideraría un tipo de literatura de este tipo que no sé, en ese tiempo se transmite a través de USBs o a través de CDs como parte de su hiperliteratura, ¿no? Sino él lo consideraría algo que está online y accesible de la forma más en que la gente más se conecta hoy en día, que es a través de celulares. Y bueno, luego hace una selección de textos muy, muy interesante. Eh, y que bueno, que quiero revisar algunos de estos, ¿no? El primero, en realidad voy a revisar cuatro. Bueno, si puedo voy a dar como unas pequeñas interacciones con algunos más. Este de acá, por ejemplo, es un poema. No es tan interesante, pero es como que te hace un poema en prosa y luego pones proceed y en base a las mismas palabras genera un nuevo poema. Creo que es el único, de hecho es el único poema que está en esta selección. La mayoría son cuentos, narrativa, aunque igual es como que son cosas tan híbridas que se puede considerar como, no sé, cruces, ¿no? Cruces genéricos o entre géneros, mejor dicho. Otro de acá que está, que me parece interesante, que no voy a hablar más extensamente, pero lo voy a mostrar, es Hot Spot, que es del mismo James Yu, que es un cuento que avanza con colores. O sea, si ustedes están viendo acá, es un cuento sobre la sinestesia, sobre la realidad simulada, sobre esta teoría, ¿no? De que vivimos en una simulación y va avanzando a través de colores. Es un cuento bastante interesante, no es tan largo, lo he podido leer, bastante misterioso, que cambia de color por algunos momentos, es decir, también el fondo. Bueno, no quiero spoilear mucho, así que me voy a ir. Eh, Hay otro más que quería enseñar brevemente, que es Breathe. Este es un cuento que lo que va a hacer es, eh, va a modificarse de acuerdo al lugar donde tú estás. Es decir, este es un cuento que pues interactúa con tu ubicación, interactúa con tu... No lo voy a mostrar porque no quiero spoilearlos. Modifica sus líneas de acuerdo a donde tú vives. O sea, si por ejemplo yo lo leí y estaba, no sé, la primera vez que lo leí creo que estaba en un bus y estaba pasando por la estación del tren acá en Lima. Y te dice, ¿no? Te estoy mirando y estás en la estación Jorge Chávez del tren eléctrico de Lima.
Eh, Me parece un poco efectista también, pero creo que vale la pena revisarlo por su propia cuenta, ¿no? Hay algunas otras cosas más que se mencionan y bueno, a ver, vamos a partir con los que sí me parecen muy, muy interesantes, que es este de acá, The Interface Series. Eh, ¿Qué es esto? O sea, esto es este, a ver, quiero buscar el link original. Eh, ya, hace unos años en esta red social llamada Reddit, eh, empezaron a aparecer comentarios extraños y largos que, bueno, ustedes saben lo que es un creepypasta, ¿no? Un creepypasta son estas historias de internet de terror, por lo general, que se ponen en comentarios, en muros, inclusive hay versiones en videos de YouTube y que, bueno, un poco que cuando acabas de leerlo se te dice que lo repliques este, porque si no se te caerá una maldición o algo por el estilo. Este tipo no sé si llamarlo literatura, pero bueno, de textos, fue muy popular durante los años 2000. Creo que inclusive antes de Internet ya existía este tipo de textos, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio a veces, no sé, te encontrabas un papel en tu carpeta y lo abrías y tenía una historia de terror y al final te decía, si no pasas esto a 10 personas, te vas a morir, ¿no? O tu mamá se va a morir, o algo así. También lo he visto en los baños de los colegios, cuando estaba en el colegio hace unos 10 o 12 años. Y ya, algo así es este libro. Este libro vendría a ser, bueno, libro muy entre comillas, ¿no? Este texto literario vendría a ser como el Ulises de los creepypastas. En el año 2016 empezaron a aparecer comentarios sumamente densos, raros, muy bellos, o sea, literariamente muy interesantes, en ciertos temas de Reddit. Reddit es una red social de foros, una de las páginas web más visitadas en el mundo, en Perú, en Latinoamérica no tanto, pero en el mundo sí. Empezaron a aparecer comentarios en los siguientes temas, ¿no? En Reddit es como que está organizado en base a foros, en base a tópicos. Entonces, en el tópico de Vietnam, de Elizabeth Bathory, del campo de concentración de Treblinka, de las ballenas jorobadas, de la familia Manson y el LSD, empezaron a aparecer comentarios que mencionaban unas cosas llamadas Flesh Interface, ¿no? Que serían interfaces de carne. Y no puedo creer que no encuentre el enlace. Aquí está. Ya. Entonces, esto empezó a llamar la atención de la gente porque es como que, ya, estos comentarios salían, ¿no? Entonces era como que, no sé, por ejemplo, alguien. Creo que, por ejemplo, el usuario este que se llama Nine More Horse Eyes eh, ponía sus comentarios, por ejemplo, no sé, en el tema de Woodstock. Entonces, no sé, alguien postea una foto de, no sé, sus abuelos que estuvieron en Woodstock en el 69 y era nada, parecía un comentario sumamente extraño y denso que no tenía nada que ver, ¿no? Como estos de acá. Estos son los comentarios que él hace. Eh, entonces, ¿qué? Era como que ya la gente decía, qué raro. Entonces abrías el nombre del usuario y entonces aparecían en los comentarios todos una compilación de todo lo que él había ido escribiendo, lo que él había ido comentando. Y la gente se daba cuenta de que empezaba a surgir una narrativa cohesionada, ¿no? O sea, básicamente que estaban frente a una novela. Y eso es sumamente se volvió viral. O sea, se volvió viral a los pocos días. Hicieron publicaciones en Vice. Bueno, no sé si a los días, pero un poco tiempo, fácil a los meses. Y esta novela avanzaba así, ¿no? O sea, cada cierto día, según tengo entendido, él hacía un post diario. Seguían estas historias. Y eso me parece interesante porque, o sea, esta novela tiene mucho, mucho en común con lo que sería la técnica de Thomas Pynchon o de David Foster Wallace, de ser como una escritura sumamente maximalista. Creo que si eres fan de alguno de esos autores, te va a gustar mucho este texto. O si eres fan de los creepypastas también. Obviamente este texto no tiene nada que ver con los creepypastas que te decían, si no comentas esto, te vas a morir, ¿no? Sino es más lo que se concentra es en la historia. Y de hecho la historia es una compilación de historias. Es decir, lo que ha hecho este autor que de hecho es un anónimo, nadie sabe quién es Nine Mother Horse Eyes, eh, es compilar o hacer
que todos estos mitos urbanos de internet se den la mano y se junten, ¿no? Como si fuera una especie de álbum blanco de también estos creepypastas antiguos, ¿no? O sea, se avanza a través de este famoso creepypasta de el mito, no, ¿cómo era? El experimento ruso del sueño, aparecen la gente de los Manson, o si no aparecen la gente de la familia Manson, aparecen referencias a Hitler, referencias a la Segunda Guerra Mundial. Y yo agregaría que alguna cosa que no se menciona mucho es que no sé, por ejemplo, una novela de Foster Wallace, de Tomás Pincho, no sé, de Mario Vargas Llosa, inclusive, se da esto de las narrativas paralelas de varios personajes, de una cosa muy polifónica. Y esa polifonía acá es como que mucho más brutal. O sea, yo, hasta donde he leído, que es casi por la mitad, no es como que veo dos o tres historias de tres o cuatro personajes juntándose, sino hay como decenas de personajes que aparecen y desaparecen. Es como que hay personajes que solamente están en un solo comentario y luego no vuelven a aparecer, pero aún así son parte de este tema y de alguna manera todo se cohesiona en cierto momento. Eh, los comentarios, o sea, los textos son muy bellos, son muy geniales, son muy divertidos de leer. Creo que eso también tenía que ver con esto. O sea, si es que él hubiera hecho como, no sé, creo que si uno sacaría al azar un párrafo de una novela X y lo pondría en un comentario, no necesariamente llamaría la atención, pero creo que Nightmare Horse Eyes, el autor de esto que se llama The Interface Series, eh, también era consciente de eso, ¿no? De que cada comentario tenía que ser como una preciosidad para llamar a, al lector, ¿no? O sea, no sé si él obviamente pensó que esto iba a ser tan viral, que esto se iba a mover tanto, pero lo fue. Y bueno, esto también fue una novela serial, como ya lo mencionaba, o sea, al día se iban comentando, bueno, se iba publicando un comentario, otro comentario al día siguiente, había periodos donde no se comentaba nada, pero bueno, ya llegó a su final, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho conocer esto mientras aún estaba en vida, ¿no? Eh, y ya, hay muchas páginas que compilan todos estos textos. Obviamente como esto va es el clásico posteo en blogs, ¿no? O sea, el último post va acá, o sea, básicamente si lees el primer post estás leyendo el final. Es como que para leerlo uno tendría que ir hasta el final, hasta abajo, que sí lo he hecho, pero también hay muchos foros de Reddit donde lo que hacen es ordenarte la historia, ponértela en el orden cronológico en que se publicaron, pero ahí también hay otras cosas, ¿no? Y si simplemente la forma de leer esta historia sería yendo al azar, encontrando los comentarios uno mismo. Creo que ahí hay como que muchas cosas a ver, ¿no? O sea, un poco que los fans de esto han optado por ordenarlo cronológicamente para que se parezca de una manera más fidedigna a una novela en un libro, ¿no? Una novela impresa, pero creo que esto también podría leerse de una manera mucho más fragmentaria. Como yo les digo, cada comentario es una joyita y cada comentario, la mayoría de ellos, si no todos, se pueden leer por sí solos, ¿no? Y bueno, recomiendo bastante esta novela. Bueno, esta novela, este texto, lo que sea. Ese es uno. Otro que quería comentar era este texto, muy polémico en su tiempo, que es Adrian Brody de Mary Calloway. Ya, ¿qué es esto? Esto está publicado en Mumu House. Mumu House es una editorial que en su momento fue un hype enorme a su alrededor, porque fue la editorial más importante de la Al-Lit. De hecho, Mumu House estaba dirigida por nada más y nada menos que Tao Lin. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es este texto que, bueno, si ustedes lo están viendo así, como que no llama mucho la atención, ¿no? O sea, se ve como un texto más o menos común, una página sumamente limpia, polta. Bueno, Adrien Brody, si más no me equivoco, es el nombre de un actor que no tiene nada que ver con esto, pero con el texto en sí. O bueno, tal vez un poco. Mary Calloway escribió este texto, si más no me equivoco, a la mitad de la década pasada, un poco antes, creo que en 2012, 2013. Y bueno, es publicado, ¿no? En la página web solamente de manera virtual en Mumu House, ¿no? La editorial de Taolin. Esto es lo que relata este cuento, esta ficción más o menos corta, pero no tan corta tampoco, es la relación entre una autora joven y eh, un editor, ya, un editor casado. Básicamente lo que ha hecho Mary Calloway es
copy-pastear sus correos electrónicos, intervenirlos de modo de que no sea como una mención explícita a personas, aunque de hecho sí hay muchas personas reales que son mencionadas como Taolín, y los ha puesto como una obra literaria, o sea, los ha modificado bastante, bueno, no bastante en el sentido de que se pierda esta sensación de que estás leyendo correos electrónicos o conversaciones por internet, pero lo suficiente como para que, digamos, no le caiga una denuncia legal, ¿no? A eso me refería. Me parece interesante porque, de hecho, este es uno de los textos a los que menos le había prestado atención hasta ahora, de los que compila James Yu. Pero de hecho, ahora como que volviendo a revisar Goldschmidt, volviendo a revisar las propuestas de la literatura conceptual, me pareció que este texto tenía que ver bastante, ¿no? Es decir, es una recontextualización, una modificación eh, de cosas que llegaban a su correo, ¿no? Al mismo tiempo, este texto fue muy polémico porque era como una denuncia, ¿no? O sea, nunca se decía el nombre de quién, pero... Y eso, de hecho, eso también lo potenciaba más, porque era como una denuncia a todos los editores de la Alit, y que a la larga, al final, ustedes de repente lo saben, hubo un escándalo, ¿no? O sea, un escándalo porque la Alit estaba llena de editores que eran abusadores, violadores, misóginos en sus círculos privados, ¿no? Entonces esto me pareció interesante porque ¿qué es esto? ¿Es esto una denuncia hecha a literatura y que al mismo tiempo no funciona como denuncia explícita para una sola persona, pero sí funciona como una denuncia para una escena en su totalidad? Eso me pareció interesante, ¿no? O sea, porque es como un texto que es ficción, pero está muy cerca de merodear la realidad, de empujarla, y de hecho, como les digo, esto fue muy polémico en su momento, hubo como un hype enorme sobre este texto, y también sobre la persona, ¿no? De Mary Calloway, que luego ya no seguí mucho su carrera, pero recuerdo que en 2014, 2015, cuando todavía existían los grupos de Alit en Tumblr, en Reddit y en Facebook, especialmente en Facebook, era muy voceada, ¿no? Eh, no sé, da para pensar, ¿no? Da para pensar este texto. Eh, Estos dos textos, bueno, es decir, son más como convencionales en el sentido de que no usan programación. Este texto de Reddit me olvidé mencionar que es también interesante porque usa ya una página web que ya está hecha, ¿no? Una red social como Reddit para su propio beneficio, ¿no? Para su propia expresión literaria. Y bueno, el texto de Mary Calloway en sí está más relacionado con lo que es la literatura conceptual. Ahora más bien voy a hablarles sobre lo que vendría a ser más bien las cosas de la literatura electrónica en sí. Bueno, básicamente es hablarles de este libro. Este libro es también muy espectacular. 17.776. Este inicio, de hecho, me parece tan genial como, no sé, el inicio de Cien años de soledad. Que avanza a través de un calendario donde hay dos colores como que estuvieran hablando, ¿no? Ya. ¿Qué es esta novela? Ya. 17.776, como será el fútbol en el futuro, que bueno, es el título completo, es una novela electrónica de John Boyce, que es, bueno, de hecho él trabaja como encargado de la parte creativa de la página web, es CB Nation, que es una página web que es muy popular en Estados Unidos porque es básicamente lo que hace es cubrir noticias sobre fútbol americano. Eh, Y de hecho, el fútbol americano es el fútbol al que se refiere, ¿no? Esta novela, no al fútbol de Latinoamérica, el que nosotros jugamos, ¿no? Que es el fútbol inglés en realidad, ¿no? El fútbol británico. Esta novela trata sobre bueno, sobre una sonda en particular que de alguna manera está en el futuro, una sonda de los años 60 que por cuestiones eh, accidentales despierta o es reactivada en el año 17.776. ¿Y qué pasa en esta realidad del 17.776? Es que es un futuro totalmente distinto a lo que ahora pensaríamos, ¿no? O sea, se puede ver inclusive como un futuro postcapitalista, ¿no? Es un futuro donde la gente ha dejado de morir, la gente ha dejado de trabajar por inercia, ¿no? O sea, es una vida con la perspectiva de que no existe la muerte. Eh,
Y en esa perspectiva es como que todo cambia. Básicamente la novela trata de, o sea, es como que ahora en la actualidad uno se dedicaría a un deporte o inclusive, no sé, a algo como la literatura con la esperanza de dejar algo, de llegar a tener un cierto tipo de gloria, galardones, premios, pero un poco que la propuesta de Voice es que todas estas cosas, todos estos premios consuelo en realidad, se dan porque las personas se ven enfrentadas frente a la mortalidad, ¿no? O sea, al hecho de saber que van a morir. Pero ¿qué pasaría si es que la gente no moriría? ¿Realmente desaparecerían todas estas cosas o cómo se modificarían? ¿No? Esa es como la pregunta que esta novela se plantea y es parte de la trama del libro en sí, ¿no? Bueno, de la novela, como quieras llamarlo, ¿no? Y es básicamente, ¿por qué la gente juega realmente un deporte? Más allá, si nos quitamos esa noción de que queremos ser recordados por siempre, de que queremos ganar un balón de oro, de que queremos ser los campeones, ¿por qué la gente juega? Y eso es a lo que se propone responder, porque es como que estas ondas empiezan a ver el futuro, donde la gente solamente vive, o sea, no trabaja, no muere. Y entonces la gente sigue jugando fútbol americano, pero lo han modificado por completo y se explica por qué modifican estas cosas, cómo es la vida en ese futuro, ¿no? Y me parece genial porque creo que muchas veces nosotros perdemos por completo la noción de por qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, creo que la mayoría de gente que escribe al final llega a tener un modo de ensimismamiento tan grande que simplemente piensa, escribo para que me recuerden, escribo para que esto sea inmortal, pero ¿para qué más? O sea, realmente la literatura solamente sirve para ser recordado, el deporte solamente es para que te den un balón de oro, para que de acá a 50 años alguien revise los ganadores de la Copa Perú y diga, sí, qué interesante, ¿no? Ese defensa estuvo en la alineación de 23 que y nunca jugó, pero estuvo entre los campeones, ¿no? Y ya. Cada uno de estos capítulos tiene mucho uso de multimedia y están hechos como en un scrolling infinito, ¿no? Está lleno de imágenes y también funciona a través de videos. No sé si ahorita, creo que en el anterior había un video, pero lo pasé. A ver si me encuentro con otro. Este GIF, por ejemplo, ¿no? Eh, Esta parte de acá, ¿no? También en celular también se ve bastante bien. Yo creo que lo leí en celular por completo. Es muy divertido. También fue como una novela serial, pero en un tiempo mucho más limitado. Si más no me equivoco, creo que son como 15 capítulos, 18 capítulos. Y bueno, se publicaba un capítulo al día, si más no me equivoco. Acá hay un video, por ejemplo. Lo voy a poner. Esta es una parte, por ejemplo, de la novela, ¿no? Donde avanza en texto, pero un texto como escrito en la pantalla. Bueno, este es uno de los capítulos. Si continúas y aparecen más cosas. Ah, mira, nunca había probado traducirlo al español. Ja, supongo que debe salir sumamente mal esa traducción. Pero en fin, esta novela es muy interesante. 17.776. Recomiendo también leerla completa. Da muchísimas ideas. Y bueno, llegamos a la última parte, que es sobre este texto, ¿no? Originalmente no pensaba hablar sobre este texto porque no tenía el acceso, ¿no? Esto un poco poniéndonos en contexto. Este libro se publica
las notas sobre poesía postconceptual de Felix Bernstein, que como ya lo había mencionado es el hijo de Charles Bernstein, el famoso agitador de la poesía norteamericana durante los años 70 y 80 a través de la revista Language, donde van a surgir los llamados poetas del lenguaje. Y bueno, Felix Bernstein es su hijo y escribe esto en un momento crucial, remontándonos a la década pasada, el año 2014-2015. Yo diría que el año 2014 fue como la cumbre de lo que fue la hegemonía de la poesía conceptual en Norteamérica. Y la poesía conceptual de Goldschmidt, de Kenneth Goldschmidt, de Vanessa Place, todos los allegados a esa primera generación. Y luego de la cúspide, es interesante, ¿no? Porque 2014 y 2015 son los años cúspide y caída estrepitosa, tanto de la Alit, tanto de Taulin, como también de la poesía conceptual y de Goldschmidt, ¿no? Nuevamente, 2015, eh, Kenneth Goldschmidt hace esta presentación, este célebre recital, no, célebre no es la palabra, es infame recital de donde se emplea el parte de defunción de este chico que había muerto en las protestas de Black Lives Matter de esos años, ¿no? Las protestas de los afroamericanos en Norteamérica. Y se hace un escándalo, se acusa a Goldschmidt de racista, a toda la poesía conceptual en realidad, en el fondo ser lo mismo de siempre en el sentido de sus políticas de posicionamiento, ¿no? De tentar por un canon, de tentar por disculpen, de tentar por, no sé, en una nueva hegemonía, ¿no? Kenneth Goldschmidt, que está además bastante influenciado por lo que es el arte conceptual de los 70, de Fluxus, de Andy Warhol, que tiene muchos conceptos que de hecho ya hemos repasado y que son sumamente interesantes. Pero ya, Goldschmidt cae en desgracia, por así decirlo, y justo aparece este libro, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer, que casi sincrónicamente este libro aparece. Este libro obviamente se había escrito antes, este es un extracto que es publicado en mayo de 2014, casi un año antes de que pasara el desastre de Kenneth Goldschmidt. Y este libro es muy idiosincrático, es como un ensayo, pero también un manifiesto de Felix Bernstein sobre esta poesía postconceptual. ¿Qué es la poesía postconceptual? Vendría a ser la siguiente ola de poesía conceptual que viene después de la generación de Kenneth Goldschmidt. Y Felix Bernstein propone algunos conceptos de ruptura con esta poesía, con este grupo, ¿no? Con el grupo de Goldschmidt. Es bastante burlón, bastante idiosincrático por momentos. Eh, Bastante divertido también, por momentos también sumamente denso. He tenido algunos problemas leyendo esto, he tenido que buscar bastantes conceptos en internet que no conocía, de algunas obras, por ejemplo, de la obra de Baudrillard, que no estaba familiarizado con este filósofo en absoluto. Pero bueno, un poco un resumen así mínimo de lo que propone Bernstein es que, bueno, primero que está descontento con la forma en que la poesía conceptual ha avanzado, que su hegemonía, su forma de redención didáctica, de redención académica ya había sido agotada, ¿no? Que Kenneth Goldschmidt era interesante, pero al mismo tiempo era demasiado fiel a los asuntos que había propuesto Andy Warhol y que esa fidelidad era como algo que un cuchillo de doble filo, ¿no? O sea, por un lado le garantizaba tener a él y a sus allegados un enorme prestigio en el mundo del arte, porque bueno, Andy Warhol sigue siendo un referente canónico en la actualidad, pero al mismo tiempo le quitaba la posibilidad de ser más inventivo, ¿no? De experimentar más. Una de las cosas que apunta Félix García es que el poeta conceptual eh, es menos, interfiere menos en sus ampliados que lo que vendría a ser la poesía postconceptual para él. O sea, Kenneth Goldschmidt, como ustedes ya saben, samplea o copypastea o, o realiza estos libros de donde describe absolutamente todo lo que le pasa durante 7 días seguidos.
son como poéticas donde, más que todo, de recontextualización, de un sampleado de recontextualizativo. En cambio, lo que él propone en la poesía postconceptual, del cual él pone algunos ejemplos como Lonely Christopher, la misma Kate Darwin que yo les estaba mencionando, Sofía Lefraga, él mismo también estaría dentro, a Trisha Lowe, que también ha sido relacionada por momentos a la Ali. Eh, en la poesía postconceptual, más bien, lo que se vuelve a intervenir nuevamente esos textos, es decir, renace en estas escrituras la percepción de un yo en los textos, lo cual no significa que estos textos van a ser confesionales, van a ser como la Al-Lid, van a ser como, no sé, la poesía argentina en los noventas. No, lo que quiere decir es que vuelve a haber una percepción de que no es simplemente sacar algo de un lado y contextualizarlo como literatura, recontextualizarlo como literatura y ya ese es tu producto, sino la poesía postconceptual se anima a ejecutar más cosas, ¿no? A hacer más cortes, a intervenir, de repente recurrir a algunas cosas ya pasadas, ¿no? Que es la escritura original, entre comillas, de donde de repente no todo es pasteado, sino también intervienes contextos que tú mismo haces, ¿no? Eh, ese es un asunto, esa es una de las diferencias. Otra de las diferencias entre la poesía conceptual y la postconceptual es un concepto que me parece muy, muy interesante, igual de repente no lo estoy entendiendo en su totalidad, que es la muerte del trabajo. ¿Qué es la muerte del trabajo? Vendría a ser, bueno, como acá mismo dice, la muerte de la lectura analítica, cercana, discriminada de un lector, lo que significaría caer en en las fuerzas libidinales del Internet o de lo que sea. ¿Qué es lo que he entendido de esto? Es que es como un rechazo a la institucionalización de lo que sea, ¿no? A la institucionalización del libro, de la obra y y especialmente de tener carreras, ¿no? O sea, carreras literarias, en el sentido de que se pierde como una noción de que total de que un texto te pertenece, un texto va a darte algún tipo de crédito y entonces una de las cosas que pensé cuando leí esto es que esto. No, luego el mismo Bernstein dice que no cree que eso va a pasar realmente al 100%, sino en cierta medida, ¿no? Como él menciona que la muerte del autor nunca sucedió en su totalidad. Entonces, la muerte del trabajo, la muerte de la institucionalización, de pensar en tu escritura como una carrera, no piensa que va a morir en su totalidad, pero es interesante porque si uno revisa lo que son los memes, es como que ahí se produce la muerte del trabajo. Si consideramos a los memes un tipo cercano a la literatura, podríamos decir que es una especie de literatura donde el trabajo ha muerto, ¿no? O sea, como ustedes saben, los memes se crean, uno crea la plantilla o coge una plantilla que ya está hecha y la modifica de acuerdo a lo que uno quiera poner en el meme, expresarlo, y nunca queda un trazo de tu autoría. Ninguna persona se hace como célebre por hacer memes, por una carrera de hacer memes, sino simplemente pertenecen a esas fuerzas divinales de Internet, ¿no? Es decir, hace unas semanas, como pasó lo de Merino acá, bueno, el presidente que sacamos literalmente de, del gobierno, se crearon 80.000 memes al respecto, anti-presidente, y pues es imposible rastrear de dónde vienen esas fuentes, ¿no? Es como que solamente fluye, son escenas sin autores, y que a pesar de que no tienen autores, no tienen una institucionalización, los memes son sumamente mainstream, ¿no? Es decir, llegan a ser de dominio público, se conocen sumamente bien y nunca llegan a encumbrar a un autor como alguien especial o específico, ¿no? Eh, Eso es lo que he entendido, creo que igual hay más cosas detrás del concepto de la muerte del trabajo que realmente me gustaría que ustedes también puedan leer este texto que sí, es complicado, yo también voy a seguir leyéndolo, pero creo que vale la pena, creo que dice muchas cosas muy interesantes que complementan ese viaje, ¿no? Ese viaje hecho por Goldschmidt, por la poesía del lenguaje de los años 70 y 80. Habla bastante sobre lo que es Internet, pero también se concentra bastante en lo que es cómo todas estas poéticas de Goldschmidt se han canonizado. Menciona a Lady Gaga como una poeta
post-conceptual, menciona la fascinación de varios poetas post-conceptuales por el trabajo de Lady Gaga. Bueno, no como una poeta post-conceptual en sí, sino como alguien que hace un trabajo que vendría a ser similar al de la poesía post-conceptual en la literatura, ¿no? Bueno, ahí en la música. Hay también mucha disertación alrededor de lo que es cómo se mueve Internet. Creo que también es un texto muy, muy acusatorio a la forma en que Goldschmidt se posiciona, ¿no? Critica los mecanismos de la página Ubu Web, que es como el mayor proyecto de Goldschmidt. Eh, critica cómo estos poetas al final han hecho un canon, ¿no? Que eso creo que también sería una cosa a debatir bastante entre nosotros, ¿no? O sea, yo en mi trabajo personal creo que durante los últimos 3 o 4 años a veces también he intentado hacer jerarquías similares, ¿no? O sea, eh, no sé, estar muy en desacuerdo con que la poesía que se promociona a través de los premios de las instituciones oficiales es poesía vegetal y lo que quieras, puedes decir en realidad lo que quieras, ¿no? Eh, y bueno, y proponer un tipo de poesía de repente un poco más nueva, que a mi consideración es más elástica, más interesante, pero a la larga, ¿qué es lo que se busca, no? O sea, se busca romper un canon, o sea, el canon anterior, para que al final esta poesía elástica, por más ágil que sea, un día será vieja, se convierta en un padre para las siguientes generaciones. ¿Eso es lo que buscamos? Creo que no, ¿no? Pero es como que a veces uno lo hace sin darse cuenta, ¿no? Creo que la forma en que su 25 lo ha hecho es a través de los rankings. Pero el asunto no es crear un nuevo canon, ¿no? O sea, es como, no sé, la gente que quiere sacar un gobierno para ser ellos el nuevo gobierno. Pero lo que uno quisiera en realidad es la disolución de estas cosas y que además no son necesarias para la poesía, para que exista, ¿no? Eh, algunos otros comentarios que puedo tener sobre la poesía postconceptual. Bueno, menciona bastantes autores. De alguna manera, Félix Bernstein también como que menciona a un grupo, a su grupito. Hay una reseña donde critican eso, ya creo que queda en lo que ustedes puedan pensar. Eh, también otra cosa, de repente más relacionada a lo que es la poesía en sí, los textos en sí, eh, menciona bastante lo que es la interacción multimedia. Irónicamente dice, ¿no? Todos podemos eh, diseñar un Tumblr modificado, pero no todos podemos hacer que nuestro trabajo llegue a Suiza, llegue a la Casa Blanca, ¿no? Menciona bastante esta dicotomía que para él debe ser como que repensada sobre, bueno, él dice que es como una discusión habitual entre los intelectuales de izquierda en Estados Unidos sobre si algo es subversivo o algo es neoliberal. Me parece muy interesante, me parece los conceptos especialmente de esta reaparición de la intervención del autor en estas recontextualizaciones y sampleados, la muerte del trabajo, creo que al final repercuten en la manera en que uno escribe y en las ambiciones que uno propone. Eh, si pensamos en los memes, ¿no? Es decir, si pensamos en los memes como un lugar para hacer nueva literatura, se abren muchas cosas, muchos asuntos, ¿no? Porque bueno, yo les estaba comentando en el Zoom sobre este meme llamado Uncle Murphy, de un perrito que es un veterano de la guerra de Vietnam, que me parece muy, muy complejo ese personaje y que sirve, ¿no? Para hacer algunos ejercicios de literatura, o literatura, ¿no? ¿Por qué no llamarlo así? Otros memes que, por ejemplo, yo he visto que me parece que también tienen una narrativa lo suficientemente compleja son los que aparecían en un fanpage llamado Surreal Memes, de los cuales salen los memes de Orange Man. eh, no recuerdo, pero también habían arcos, narrativas que se ejecutaban y seguían, ¿no? Ahora en la actualidad es como que hay mucha, y creo que está relacionado con la idea de propiedad privada, ¿no? O sea, ustedes saben que en Internet, por ejemplo, existen los fanfics, que son reversiones de, no sé, por ejemplo, alguien hace un cuento sobre Naruto, ¿no? Y modifica la saga de Naruto, este famoso anime, como quiere, o de Dragon Ball Z. Y inclusive se pueden crear películas,
todo desde el lado amateur, y siempre es como que llega un momento donde te dicen, ah, pero eso no es canon, ¿no? O sea, eso no aparece en la versión oficial original que ha hecho el autor, ¿no? O sea, pensando en que la obra del autor pertenece, ¿no? Pero, ¿y qué tal si nos quitaríamos eso, ¿no? O sea, ¿qué tal si realmente, no sé, mañana alguien hace una versión de Star Wars muy interesante, mucho mejor, obviamente en un mundo donde no te prohíban usar el nombre de Star Wars, ¿no? Por la tontería del copyright. Y ¿y por qué no podríamos leerla de la misma manera que estamos leyendo o que vemos una película nueva de Star Wars? ¿Acaso estas nuevas sagas de Star Wars que supuestamente son canónicas, pero George Lucas ya no participa en ellas? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál sería la diferencia? Eso cambiaría, por ejemplo, en la narrativa algunos asuntos que ahora son como que inamovibles, ¿no? O sea, por ejemplo, en una novela, un autor lo que tiene que hacer es, pues, diseñar los personajes y crear una trama y guiarla de principio a fin, ¿no? Pero en una narrativa, digamos, post-conceptual o de internet, en realidad lo que tendría que hacer el narrador es simplemente crear la plantilla, ¿no? De la misma manera que se crea un meme, la plantilla original, entre comillas, que va a ser la que va a dar luz a todas estas historias ya cuando la gente las reescriba, ¿no? O las interprete. Eh, entonces es como que el talento del autor ya no sería en completar una novela de 10 capítulos contando una historia de principio a fin, sino el talento del autor estaría medido por cómo diseña el meme original, ¿no? La plantilla original, y ese diseño tiene que ver con su accesibilidad también y cómo va a poder ser modificado por la mayor cantidad de gente posible, que es así como funcionan los memes, ¿no? Los memes que llegan a ser de dominio público, exitosos, salir en la televisión inclusive, son los memes que tienen la mayor plasticidad para albergar la mayor cantidad de situaciones posibles, ¿no? En el caso de Uncle Murphy, este perrito, me parece que es un meme que yo podría considerar literatura por la complejidad, ¿no? O sea, la mayoría de memes son como cosas que se muerden la cola muy rápido, ¿no? Que engendran un chiste, una dinámica de un chiste de una determinada forma y pum, se rompen, ¿no? En realidad, Uncle Murphy no va ni siquiera hacia el lado humorístico, es más como una reflexión. Me parece muy interesante porque siento que es interesante cada 5 segundos. Me parece que Uncle Murphy, el perrito, es una figura generacional, porque si bien es un perrito de 70 años, veterano de la guerra de Vietnam, eh, siento que esa forma en que captura su miseria frente a la vida, que no es una miseria derrotista, ¿no? Es simplemente una miseria que sucede, es muy similar a la forma en que la mayoría de jóvenes de mi edad, de nuestra edad, se sienten en sus 20 al final de su adolescencia. Y me parece muy interesante porque no esperarías una figura generacional en un perrito que supuestamente es un anciano veterano de la guerra de Vietnam. Eh, y bueno, un poco ahí voy soltando ideas, ¿no? Ideas que de repente pueden servirles para sus proyectos, ¿no? De la misma forma, ¿qué tal si podría existir un poema meme, ¿no? Un poema que esté hecho para ser recalibrado nuevamente, ¿no? El talento estaría en cómo establecer la elasticidad de esta calibración. Y siento que también debería tomar agua cuando hablo mucho porque luego se me traban las palabras. Pero en fin, ya vamos a llegar al final. Eh, y obviamente, ¿no? En esta literatura, si es que se conceptualiza de este modo, es como que ya no quedan rastros del autor. Y no sé bien cómo sería esto, ¿no? Creo que sería mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Es decir, sí, todos nos quedamos pensando, ¿no? Que queremos que nos admiren, que nos inviten a festivales, pero ¿qué nos ha dado eso en realidad, no? O sea, al final siempre nos da lo mismo, ¿no? Que son las clases sociales, pero en la literatura, ¿no? Los autores consagrados, los no tan consagrados, los que nadie les hace caso, los marginales, los que deberías odiar, como si estuviéramos de nuevo en un patio de colegio, ¿no? Donde cada uno tiene su grupito. Y es como que al final todos esos grupitos leen sus propias cosas y obviamente los grupos más grandes, más canónicos son los únicos que llegan a todos lados, ¿no? Creo que no debería ser así, es muy similar, ¿no? O sea, es como que los privilegios quedan solamente en un solo lugar. Y claro, ¿no? O sea, perderías tu sueño de ser una estrella de la literatura y etcétera, pero
Nuevamente, ¿no? O sea, la literatura que es para que seamos inmortales, para que nos recuerden los próximos 1000 años, de verdad, es solo para eso. Creo que en realidad la literatura. Otra vez me trabo, lo siento. Creo que la literatura eh, tiene cosas más importantes que hacer y decir. Creo que tiene, tiene en su forma de llegar a través de Internet un potencial político mucho más grande del que uno piensa o estima. Y habría que reventarlo por ahí, ¿no? O sea, básicamente la idea de este taller es una idea política también, que es empezar a cuestionar cosas como la propiedad privada y, y la autoría, ¿no? Que es, bueno, la propiedad privada en la literatura. Bueno, estas semanas, bueno, como ya les contaba, salió el presidente, bueno, lo sacamos, eh, murieron dos personas, dos jóvenes, creo que ayer se confirmó una tercera muerta, lo cual es muy triste, muy, muy triste lo que pasó con ellos. No debería ser así, pero en fin, fue así. Ojalá no se tuviera que repetir, pero lo más probable es que sí se vaya a repetir de nuevo porque los cambios sociales generalmente llega un punto en que no se dan si no es con violencia, lo cual es muy lamentable, ¿no? Pero no lamentable desde nuestro lado, ¿no? O sea, lamentable desde el lado de arriba, o sea, desde ese lado de que no quiere soltar privilegios y es capaz de matar por defenderlos, ¿no? Ahora, bueno, en Perú se está dando un debate muy interesante que no se daba en mucho tiempo sobre una nueva constitución. Nosotros tenemos una constitución sumamente neoliberal desde 1993, escrita bajo el gobierno de Alberto Fujimori, que fue, o sea, el equivalente a Margaret Thatcher en Perú, el que trajo el neoliberalismo. Un presidente además muy cuestionado, que está en la cárcel ahora. Eh, y eso, o sea, ahí veo como un amigo me estaba comentando algunas de esas posiciones, ¿no? O sea, hay gente que, los que vendrían a ser los liberales peruanos, que dicen, estuvo bien que saquemos a Merino, pero, o sea, el presidente usurpador, pero ahora simplemente hay que hacer algunas reformas y está bien, ¿no? Pero está el otro lado, la gente más radical, entre comillas, que es la que quiere una nueva constitución, que hasta hace poco era una enorme, digo, una pequeña minoría, ahora hay mucha más gente, ¿no? Hay una encuesta donde el 56% de personas de Perú quieren una nueva constitución. Y un amigo un poco me soltó esa imagen, ¿no? De que el último día había visto como que gente, jóvenes igual que yo, con plásticos comprados en, no sé, en los equivalentes peruanos de IKEA, eh, hecho escudos sumamente soldados, bien hechos para defenderte de la policía, ¿no? Pero al final la gente que murió fueron personas que fueron, ¿no? O sea, se armaron con escudos también, pero no hechos de plástico, sino de cartón, que resistían algunos perdigones, algunos disparos, pero luego ya no resistían más y murieron, ¿no? Y un poco él me decía, ¿no? O sea, al final, ¿dónde está la pulsión por hacer un cambio de verdad? Y esa es una idea con la que yo partí también para este taller, ¿no? Que al final es la clase media, son las clases menos privilegiadas, donde está el verdadero deseo de vanguardia y de experimentación, porque son ellos quienes van a tener las mayores razones para reinventar el orden del mundo, ¿no? ¿Cómo podríamos esperar una vanguardia eh, burguesa, llena de privilegios, que quiera cambiar el mundo si el mundo de alguna forma su orden ya lo favorece, ¿no? Yo personalmente no solo pienso que una nueva constitución es necesaria, sino un cambio todavía más allá, es decir, un cambio que traspase el neoliberalismo, ¿no? Es decir, si es que se hace una nueva constitución, creo que lo más probable sería que se cambie a un neoliberalismo más leve, como acaba de pasar en Chile, ¿no? A frenar esa agresividad. Pero esa no es la meta en sí, o sea, la meta creo que es la disolución de las clases sociales, la disolución de estas cosas que separan a las personas y nos hacen miserables o nos hacen como sentir como si viviéramos en países distintos, ¿no? No sé si alguna vez vieron este drama de Boys Over Flowers, que en la primera escena ejemplifica eso, ¿no? La chica que
trabaja en una lavandería y tiene que llevar un traje dentro de un colegio de gente sumamente millonaria y cruel. Y se ve, ¿no? Es como si entraran a una Corea del Sur distinta, ¿no? Es como pasar de la Corea de Parasite a la Corea de los videos del K-pop, ¿no? Que existe, sí existen esos lugares ideales, pero para muy, muy, muy poca gente. Y entonces creo que ese debate por la nueva constitución acá en Perú, por ese cambio luego del neoliberalismo, no solo va en que usemos ciertos conceptos que en realidad creo que a estas alturas también ya son bastante vacíos. O sea, creo que no es sincero hablar de la lucha contra la corrupción o la lucha por la democracia. Al final son términos que cualquier partido político de izquierda o de derecha podría usar, ¿no? O sea, son como términos comodines, creo. En realidad lo que siempre pasa y lo que es lo principal es la lucha entre grupos de poder y clases sociales. Y el verdadero traspaso al neoliberalismo es principalmente, creo, en el lado cultural, empezar a cuestionar fuertemente sus valores, su amor al trabajo, su amor a la propiedad privada, su culto al consumismo, su culto al trabajo más que al consumismo. Bueno, también hay ciertas diferencias entre lo que es hedonismo, el hedonismo por ser hedonista o el consumismo neoliberal, que es una cosa distinta, ¿no? O sea, creo que uno no podría comparar a la gente que iba de fiesta sábado y domingo por cuando hubo el boom de la música EDM con David Guetta, que los fiesteros de la música rave, ¿no? O sea, de repente ambos tenían algo de hedonismo, pero su visión política era totalmente distinta, ¿no? Y también sus costumbres por eso. Y bueno, básicamente es eso, chicos. Estoy muy, muy feliz de poder dar un taller de nuevo con toda la gente que está siguiendo, tanto como en el canal, como en el grupo, como en el chat, con la gente seleccionada, la gente que mandó sus inscripciones, ¿no? Eso me gustaría dejar ese último pensamiento ahí, ¿no? ¿Qué obras podemos hacer ahora? ¿Qué podemos escribir que pueda ir contra estos valores, contra el trabajo, contra la propiedad privada? No solo desde la temática, ¿no? Sino también desde la forma en que escribimos, ¿no? Y eso, bueno, ya saben que al final de este proyecto vamos a crear una página web de acá a unas semanas donde vamos a albergar los trabajos de los participantes y de la gente que no estuvo en el grupo, pero igual participó y se contactó con nosotros y envió sus páginas web, sus trabajos digitales. Y eso, chicos, cuestionemos estos valores, cuestionemos esas cosas que nos hacen miserables, ¿no? Y eso, nada, estoy muy agradecido nuevamente y espero que tengan una buena vida y que puedan tener tiempo para elaborar alguno de sus proyectos para este taller. Y nada, gracias.